acuerdo. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos al CIPAS, Fundamentos de Matemáticas. En esta tarea hablamos de geometría, tanto plana como espacial, hablando de áreas, volúmenes y las figuras geométricas. Vale, entonces comenzamos con la geometría plana. En geometría hablamos de un plano, es como un objeto que solo posee dos dimensiones. Estas figuras se forman a partir de puntos y rectas. Son puntos y rectas infinitos porque conectados los puntos con las rectas formamos objetos, ya sean círculos, cuadros, triángulos, etcétera. Y es plano porque lo referimos a estas dos dimensiones, que es un largo por un ancho. Entonces, esta geometría plana es una parte que trata justamente estos puntos, estos elementos geométricos que son únicamente en dos dimensiones. ¿Vale? Aquí podemos ver algunas figuras que son conformadas entre puntos y líneas y nos permite formar todo esto. Les voy a mostrar, como para hacerlo un poquito más dinámico, en GeoGebra. Miren la pantalla de GeoGebra todos, ¿cierto? Hola. Sí, señor. Listo. Ahorita soluciono lo del formulario para que lo puedan llenar. Seguramente tengo una cuestión de privacidad. En este caso, por ejemplo, y es donde podremos ver. Yo creo que todos han ya estado, ¿no?, probando cómo se maneja el GeoGebra. Cuando iniciamos la calculadora, siempre es mejor y lo recomendado es abrirlo en GeoGebra clásico. Eso, como les digo, ya lo veremos mañana para que ustedes lo miren. Entonces, teniendo un plano cartesiano y hablando de estas figuras geométricas planas, tenemos para empezar, por ejemplo, que podemos cuadrar lo que yo les digo, los puntos. Ponemos, por ejemplo, un punto en el plano cartesiano en el eje Y y X en cero. ¿Listo? Miren que cuando yo lo selecciono directamente acá me da un valor con una coma. Recuerden siempre utilizar la coma y no el punto para poder ubicarlo. Ahora, por ejemplo, vamos a ubicar un punto, digamos que nos venga un 3,0. ¿Eso qué quiere decir? Que viene un 3 en el eje X y un cero en el eje Y. ¿Listo? De igual forma, lo vamos a hacer con un cero en el eje X y un 3 en el eje Y. Asimismo, podemos hacer otro que venga un 3 en el eje X y un 3 en el eje Y. Allí estamos formando unos puntos. ¿Listo? Esto lo borramos. Ahora, con esta figura, que es la quinta, de izquierda a derecha, podemos formar un polígono, uniendo todos estos puntos con líneas. En este caso hemos formado un cuadrado. ¿Ok? Entonces miramos cómo GeoGebra nos da la opción, por ejemplo, de mirar este diagrama en un plano 3D. Como podemos ver, es una figura plana que solo consta de dos dimensiones. Ahora, continuemos. La geometría del espacio, en un sentido similar, es un objeto que ocupa una parte en el espacio. ¿Listo? Entonces, hablamos de que tiene tanto un alto por un ancho, es decir, las dos partes de un objeto bidimensional, pero a esto le agregamos una profundidad. Cuando le agregamos una profundidad es que ya nos ocupa un espacio como algo que nosotros podamos ver o tocar en cualquier espacio. Si lo miramos en GeoGebra, podemos hacer de esta figura bidimensional un espacio. En esta herramienta, la del triangulito, podemos ver cómo si subimos a prisma y le damos simplemente clic en esto, en la figura que teníamos, le damos una altura de 3, por ejemplo. Habíamos estado manejando todas las medidas de 3.
y formamos un cubo perfecto. ¿Listo? Así podemos dimensionar la profundidad que implica la geometría espacial. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre un cilindro y sobre un rectángulo con la profundidad. Miramos cómo se forma a través de el eje Y, el eje X y un eje Z que representa la profundidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de em, cómo se configuran o cómo podemos traer a la realidad de alguna forma estas figuras, ¿no? eh, y mirando los elementos básicos de la geometría, como son los planos, las rectas, los puntos, como cada una de estas partes se, se consideran los planos, las caras que tienen las figuras, las aristas, que son los lugares donde hace intersección las rectas, y los vértices. ¿Listo? Estos son algunos objetos que estudia la geometría del espacio. En este caso tenemos un cilindro como ejemplo. Es una figura que tiene, como podemos ver, dos bases, una parte de eje que es el centro, la altura y una generatriz. Como se pueden ver, dar cuenta, aquí tenemos de este cilindro, me parece interesante de construirlo porque he mirado algunos problemas a la hora de desarrollar y de sacarle, por ejemplo, el perímetro, ¿no? O la base de la circunferencia a esto. Cuando sacamos los áreas o volúmenes de un cilindro, tenemos que tener en cuenta la deconstrucción de las figuras, que es muy importante. En este caso, por ejemplo, podemos ver cómo un cilindro está conformado por estas dos tapas, estas dos bases, digamos, y un rectángulo, que normalmente es un rectángulo, que es el que va a configurar toda la parte de los lados, la superficie lateral. Aquí, por ejemplo, tenemos que el área lateral del, del cilindro, ¿eso qué quiere decir el área lateral? El área lateral es el área del rectángulo que conforma la parte lateral del cilindro. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta de que el perímetro del cilindro es 2 por pi r. Entonces, para buscar el área es lo mismo que hacemos cuando encontramos el área de un rectángulo, que es largo por ancho, la base por la altura. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, aquí lo tenemos expresado, sabemos que el perímetro o la base de una circunferencia es 2 pi r. Cuando la multiplicamos por h, que es la altura, encontramos el perímetro. Y es muy importante que lo tengan en cuenta para los ejercicios. Ahora, cuando hablamos del área de la base, nosotros sabemos que la base, el área de un cilindro es pi r al cuadrado. En este caso, le aumentamos el 2 porque sabemos que son 2. Entonces, en este caso, para el cilindro, la fórmula es con 2 pi r al cuadrado. Por ejemplo, para encontrar el área total, hacemos una suma de esto, porque lo que vamos a hacer es encontrar el área total de este rectángulo y de las dos bases que conforman a un cilindro. En este caso, por ejemplo, tenemos que es la suma del área lateral más el área de las bases, que va a venir por 2 porque son 2. ¿Listo? Y aquí tenemos también la fórmula del cilindro, que implica que sea es pi por el radio del cilindro por la altura, en este caso. Más adelante ya veremos el ejercicio. Aquí tenemos otro ejemplo de una figura de geometría espacial, que es un cono, que es un sólido que se forma a partir del giro del triángulo rectángulo, justamente como lo miramos y es como lo hemos podido ver, pues, ¿no? La intención con los ejercicios es que se empiece a dimensionar, para empezar, el triángulo rectángulo y luego ver cuál es la forma en la que se compone el cono. Aquí tenemos las partes del cono, que es el eje, que es a partir del cual gira el triángulo para poder conformarlo, la generatriz, que es la hipotenusa de ese triángulo, la base, que es este círculo que forma, y la altura, que es la parte entre es la medida entre la parte más alta del cono y la base, que es el círculo. Aquí tenemos las fórmulas
del cono, podemos ver cómo el área lateral es pi por el radio por la generatriz, que era la que mirábamos, ¿no? Es la hipotenusa del rectángulo del triángulo que lo forma. El área de la base, que es la misma área de una circunferencia, y como el área total nos va a dar también la suma entre el área lateral y el área de la base. El volumen del cono igual es pi por el radio, que lo configuramos acá, por la altura, como lo habíamos visto acá, que no es la misma de la generatriz, hay que tener en cuenta eso, y esto todo dividido entre 3. Entonces vamos a pasar a ver algunos de los ejercicios que tenemos en la tarea 4. Por favor, si han tenido dudas en cuanto a estos ejercicios, alcen la manito, yo estoy pendiente y vamos resolviéndolas de una vez. ¿Les parece? ¿Todo correcto por aquí? Bueno, en cuanto a este ejercicio, tenemos que un mecánico de moto envía a fabricar una tapa de tanque de combustible de forma circular. Aquí tenemos un diagrama de cómo sería esto. Aquí estamos hablando de una geometría plana, pues únicamente tenemos en el plano cartesiano, ¿no? Un eje X y un eje Y no más. El diámetro de la tapa, eso quiere decir desde el centro, voy a utilizar este puntero, desde el centro hasta donde termina el círculo, digo, perdón, no, todo esto sabemos que mide 10,4 centímetros. Sin embargo, en un extremo necesita un área cuadrada para ajustar la tapa y que este no se caiga. Entonces, tenemos aquí dibujado cuál sería el extremo en el área cuadrada que ajustaría la tapa. Nos pregunta, ¿cuál es el área total de este cuadrado sombreado y cuál es el perímetro? Vamos a desarrollarlo entonces. En este caso, nosotros tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras para conocer, para empezar, el área del cuadrado. La cuestión es que nosotros sabemos que el diámetro, ya sea de aquí a acá, ¿no? Podemos ver eh, cómo aquí nos lleva esto un diámetro o esto el diámetro. En este caso, va a ser eh, va a ser esta C de este cuadrado que tenemos aquí, la mitad de este diámetro porque nos está representando el radio de esta circunferencia. ¿Listo? Hasta ahí tenemos claro. Miramos cómo en este cuadrado se forma un triángulo. ¿Listo? Y que en este caso C va a ser una hipotenusa. Ahora, hay algo que nosotros conocemos. Como es un cuadrado y todos sus lados son iguales, A y B van a tener el mismo valor. ¿Listo? Entonces, dentro de la información que tenemos de este ejercicio es que todo el diámetro mide 10,4 centímetros. Como sabemos, el radio va a ser el diámetro dividido entre 2, entonces tenemos ya conocimiento de que esta C va a ser 5,2 centímetros. Aquí lo tenemos mal escrito, pero acá vamos a seguir el valor del ejercicio. ¿Vale? Entonces, afirmamos que los lados A y B miden lo mismo, por lo tanto, para la fórmula vamos a utilizar que A es igual a L, que es un lado, y B es igual al otro lado. Para poder calcular el área de este cuadro es necesario hallar el valor de uno de estos lados, es decir, de A o de B, o simplemente el valor de L. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de la hipotenusa, que en este caso va a ser 5,2 centímetros. Entonces, para encontrar el área, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? Como lo mirábamos acá, sabemos que tenemos que c al cuadrado, que termina siendo la hipotenusa, es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. En este caso sería a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? Aquí hacemos directamente un trabajo de igualar con raíces ambos lados, ¿vale?
Entonces, cuando igualamos con esa raíz, cancelamos esta raíz cuadrada con la potencia cuadrada que teníamos y usamos la raíz para las otras partes. En este caso, como sabemos que los dos lados miden igual, vamos a cambiar los valores por L, que significa lado, y nos va a dar 2L, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, vamos a dividir directamente la raíz que tenemos aquí. Sabemos que esto es igual a una raíz cuadrada de 2 y a una raíz cuadrada de L al cuadrado, ¿vale? Entonces, en este caso, cancelamos la raíz cuadrada de L con la potencia a la 2 que tenía L y la que dejamos despejada. Como aquí está multiplicando, la vamos a pasar a dividir al 5.2 que sabíamos que es el valor de C, en este caso la hipotenusa, y nos va a resultar este valor. ¿Listo? Sabemos que este valor, que es 368, y en este caso el de esta parte, ya sea de A o de B o de D o de E, cualquiera de estas que podamos tener de estos cuatro lados, nos va a dar 3.68. El área del cuadrado, en este caso, es L al cuadrado o, 3, o la multiplicación de sus lados, ¿no? Lado por lado. En este caso, esta sería el área del cuadrado. Ahora, vamos a ver cuál es el perímetro de esta tabla. Como sabemos, el perímetro significa la suma de todos los lados que rodean, de las líneas que se juntan con los puntos para conformar el cuadrado. En este caso, el perímetro sería 4L, sabiendo que L es 3.68, y la suma de todos estos, lo cual nos daría 14.72 centímetros. Aquí tenemos una Una representación pequeña gráfica. pregunta, profe. Qué Cuénteme. pena interrumpirlo. No, 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 tranquila, cuénteme. Y no nos pide el perímetro del cuadrado, sí, está pidiendo el perímetro del círculo. Entonces ahí es otro, ¿cierto? En el ejercicio me dices tú. Sí, en el ejercicio ya no nos pide, dice que miremos cuál es el perímetro de la tapa, y la tapa es la circunferencia o el círculo. Ya, tienes toda la razón. Sí, en ese caso vamos a hacer el perímetro. Como estamos hablando directamente de una circunferencia que no tiene profundidad, vamos a utilizar la misma que nosotros habíamos mirado por acá, ¿vale? Que sería 2πr, y directamente lo hacemos sería 2 por pi por r, que en este caso nosotros conocemos cuál es el radio. Entonces, para conocer el perímetro, utilizamos la fórmula de la circunferencia del círculo, directamente reemplazando el 2, el pi y el r, utilizando el 5.2 centímetros. Y así obtenemos el perímetro. No, que aquí no aparece, pensé que sí estaba todos los esos, porque hay un punto C, ¿cierto? En el ejercicio. Hola. ¿Queda claro entonces? Sí, yo lo tenía, eh, perímetro es igual a pi por diámetro. ¿Estaría mal? Sí, ya te voy a decir. No, nosotros tenemos que encontrar, te voy a decir, mira, por aquí teníamos el de la circunferencia. En este caso sería 2πr. Esa sería para la circunferencia directamente. Esa es la fórmula que nosotros tendríamos que utilizar. ¿Vale? Ah, listo, listo, profe. Muchas gracias. Sí, listo. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo se debería hacer la gráfica de este círculo con la tapa en GeoGebra. Lo que les digo, mañana podemos verlo en la sesión de GeoGebra para que no queden dudas, sobre todo pues con la parte de los espacios tridimensionales que se complica un poquito más. ¿Listo? Bueno, el siguiente ejercicio nos propone un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, como sabemos, tenemos tres lados iguales
En este caso vamos a reemplazar por 3, ¿no? El número n, que sería 13,2 centímetros, y esto está dividido por dos triángulos iguales que conforman dos triángulos rectángulos. En este caso sería que 13,2 centímetros es la base de uno de estos segmentos de este triángulo, en este caso 6,6. Así es como lo miramos. Entonces los 13,2 centímetros va a ser dividido entre 6,6. Y vamos a determinar el área de uno de los triángulos rectángulos, evidenciando el proceso y pues utilizar GeoGebra para demostrar la figura. ¿Listo? Encontramos directamente que vamos a utilizar la misma fórmula del teorema de Pitágoras. Como yo les decía acá, nosotros, por ejemplo, en esta figura, sabemos que la hipotenusa, en este caso C, es conocida ya. ¿Listo? Entonces, es por eso que nosotros directamente acá la reemplazamos y sacamos así extraemos uno de los catetos. Ahora, nosotros aquí tenemos un cateto, traemos una hipotenusa también y conocemos y nos hace falta el lado de este otro cateto que en este lado se llama H. ¿Listo? Para eso se hace una descomposición, se despeja el lado del cateto que en este lado. Aquí lo llamamos H, pero pero es esta H de aquí. Entonces, este lado del cateto lo vamos a despejar y nos va a resultar que la fórmula es que A es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado al cuadrado, que es el que conocemos, el de acá abajo, que sería el 6,6, y eso, los dos al cuadrado y con la raíz porque ya la hemos despejado, como les mostré anteriormente. ¿Listo? Hacemos el reemplazo. Aquí tenemos el 13,2 de esta parte del triángulo, el 6,6 de esta parte del triángulo, y haciendo, bueno, los cálculos, sacamos la raíz cuadrada y tenemos 11,43 que mediría la parte H. Tenemos este lado. ¿Listo? Ahora, para encontrar el área de este triángulo, sabemos que es por la base, por la altura, que ya la hemos encontrado, que en este caso es h, y que nos resulta que es 11,43 dividido entre 2. Y así encontramos el área de este triángulo. Aquí tenemos también una representación de cómo se debe hacer en GeoGebra. Aquí yo he extraído el área y el perímetro también de este triángulo. ¿Listo? Siguiente ejercicio. ¿Tenemos alguna duda con ese ejercicio del triángulo? De mi parte, no, profe. Vale, muy No, bien. profe, sí, todo bien. Listo. Seguimos con la geometría del espacio con este cilindro. ¿Listo? En este cilindro tenemos que el enunciado dice, la altura del cilindro, es decir, esto, es igual a la circunferencia de su base. Cuando hablamos de la circunferencia de su base, es justamente lo que yo les mostraba del lado de acá. Esta es la circunferencia de su base. En este caso sería 2πr porque es el mismo perímetro del cilindro o si lo deconstruimos, como yo les decía, es el largo del rectángulo que forma el cilindro. ¿Listo? Entonces, aquí nos pregunta, ¿cuál es el volumen del cilindro? ¿Cuál es el área lateral? Que sería justamente el área lateral, es el área del rectángulo que lo conforma. ¿Y cuál es el área total? Que sería la suma entre el área lateral y el área de las dos bases del cilindro. Entonces, como tenemos que la fórmula de la circunferencia es 2πr, en este caso podemos saber qué es la longitud, que es toda esta parte de aquí, ¿no? Cómo rodea el círculo o el largo del rectángulo que lo conforma, como les digo. Despejamos r despejamos r para poder saber, porque para hallar el volumen del cilindro necesitamos tanto la información de cuál es la altura, que el ejercicio no lo da, que es 11,6, más
multiplicado por r al cuadrado. La cuestión es que aquí no conocemos cuál es el radio de este cilindro. Entonces tenemos que conocer para empezar cuál es el radio de este cilindro. Sabemos que aquí 2pi está multiplicando a r, entonces lo llevamos directamente a dividir entre la longitud de la circunferencia. ¿Listo? Sabemos que el alto el alto del cilindro es 11,6 y lo vamos a dividir entre 2pi. Reemplazamos pi, 3,1416 y hacemos el cálculo sabiendo que R nos da 1,846 centímetros. ¿Listo? Entonces, ya conociendo el valor de R, podemos hallar el volumen del cilindro. Ahora, hay una cosita que yo ahora me estaba dando cuenta y es que en este ejercicio nos cambia un poquito el enunciado y es importante que lo veamos. Les voy a mostrar, yo por acá tenía este desarrollado. ¿Lo miran todos bien? Sí, Listo. Sí, profe. En el ejercicio que tenemos en la tarea de ahora, hablamos de que la altura del cilindro es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. Si se dan cuenta cómo el enunciado nos cambia la forma de desarrollar el ejercicio, sí, porque nos está diciendo que si en este caso, por ejemplo, un cilindro nos mide 40,4 centímetros, eso quiere decir que la altura, es decir, estos cuatro, es igual a la circunferencia de la base, que es lo que estamos hablando del perímetro, de lo que nos rodea, al cilindro o el largo de este rectángulo dividido entre 2. Entonces va a ser diferente. Miramos que aquí directamente podemos despejar la fórmula porque la base, la altura es igual a la circunferencia a la base de la circunferencia a la longitud de la circunferencia de la base. Sin embargo, aquí nos cambia un poquito porque nos está diciendo que la altura, en este caso h, es igual a la base de la longitud de la circunferencia de la base dividido entre 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es para empezar despejar el perímetro, que es lo que vamos a utilizar para la fórmula para conseguir el radio. Entonces, en este caso, sabemos que P es el perímetro del cilindro o la longitud de la circunferencia de la base y que el P, si la despejamos, porque vamos a despejar el 2 a multiplicar por la altura, nos da 80,8. En este caso, el doble de la altura. Si nos vamos a este ejercicio de acá, sería el doble de 11,6 centímetros. Es decir, que al dividirlo, que al aplicarlo en la fórmula, directamente vamos a utilizar esta parte de la fórmula. Vamos a utilizar el valor del perímetro. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque tenemos que leer muy bien el enunciado que nos da el ejercicio. No podemos irlo desarrollando así. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, hablamos del volumen del cilindro. Tenemos que el volumen es igual, déjenme ver, parece que hay gente queriendo entrar. Sí. Bueno, buenas noches. Listo, tenemos que el volumen de este cilindro es pi por r al cuadrado, que en este caso sería el radio por la profe, altura. qué pena, Cuénteme. ¿puede repetir nuevamente? Es que ahí me perdí en lo que usted acabó de decir, del dividido entre dos. Voy a explicar, qué pena. Te lo vuelvo a explicar. Lo que pasa es que miren que en este ejercicio nosotros tenemos un enunciado en el cual nos dice que la altura es igual a la longitud de la circunferencia de la base, es decir, al perímetro de la circunferencia de este círculo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, aquí se despeja directamente. Pero en el ejercicio que tenemos en la tarea 4 en la actual, digamos, en esta, yo me di cuenta, ¿no? Porque esta diapositiva estaba con este ejercicio planteado tal cual, como está aquí. No obstante, hubo una variación en la tarea que ustedes están desarrollando, que estamos desarrollando. Y es que nos está diciendo que la altura del cilindro es igual, aquí como podemos ver,
a la base dividido entre 2, al perímetro de la base dividido entre 2. Entonces, se pueden dar cuenta que en esta fórmula, este L de aquí es la base. ¿Listo? Es la base de la circunferencia del cilindro. Entonces, no podemos utilizar en este ejercicio, si nos dice que es dividido entre 2, la base tal cual, que puede ser en este caso 40.4 centímetros o como podemos ver acá 11.6, sino que tenemos que hacer esta fórmula para empezar, para despejar cuál es la base que nos dice que va a ser la altura multiplicada por 2. ¿Listo? Entonces ahí nos cambia un poquitico el ejercicio, que tenemos que tenerlo en cuenta según el enunciado que tengan en su tarea, porque yo creo que hay algunos que cambian según sea la tabla opcional o la tabla principal. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces tenemos a continuación que hallar el volumen del cilindro. Tenemos ya calculado el radio, tenemos calculada la altura, que ya no les da el ejercicio, y simplemente reemplazamos. Entonces reemplazamos pi, reemplazamos el radio al cuadrado y reemplazamos la altura. Este volumen, en este caso, nos da 124,16 centímetros cúbicos. ¿Vale? Tenemos aquí el centímetros, esto está al cuadrado, acá tenemos, entonces así nos arroja la potencia al cubo que necesitamos para el volumen. Ahora, vamos a necesitar hallar el área total del cilindro. En este caso, sabemos que el área el, el área lateral del cilindro, para empezar, bueno, aquí en este caso tenemos solo el área total del cilindro, pero sabemos que el área lateral va a ser 2 pi r, que en este caso sería el largo de esta circunferencia, de la circunferencia de la base del cilindro, y lo vamos a multiplicar por h, ¿vale? Que es la altura. Es lo que yo les decía en cuanto a esto. Sabemos que el área total de esto es el área del rectángulo que lo conforma. Entonces, si tenemos que la circunferencia, el perímetro de la circunferencia es 2 pi r, lo vamos a multiplicar por h. ¿Por qué? Porque ¿cómo se consigue el área del rectángulo? Sabemos que es base por altura directamente. Aquí lo aplicamos igual, aplicando esa lógica. Entonces sabemos que si esto es 2 pi r, lo multiplicamos por h y eso nos va a arrojar el área lateral de este ejercicio. Ahora, sabemos además que pi r al cuadrado es el área de la circunferencia. En este caso, vamos a multiplicarlo por 2 porque tenemos dos bases, digamos dos tapas de este cilindro. ¿Listo? Entonces, al multiplicarlo por 2, tenemos el área total de este cilindro. En este caso, tenemos que 2pi, tenemos el r que ya lo habíamos conseguido, que es el radio, y tenemos el h, más la multiplicación entre 2pi más el cuadrado también del radio. ¿Listo? Sacamos esto y hacemos, es prácticamente la suma. Es la suma entre el área lateral, que es el área de esta parte, y el área de las dos circunferencias que forman la tapa. Y esto es con este ejercicio. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo se debe hacer en GeoGebra. Aquí tenemos la base, digamos, que la hacemos en un plano 2D, simplemente con un eje X y uno Y. Y acá la levantamos dándole profundidad al, al cilindro. ¿Listo? Tenemos otro ejercicio de otro cilindro. Nos dice, a Francisco le encantan los tomates, planea llenar de tierra un contenedor mostrado a continuación para cultivar sus propias plantas de tomate. Las dimensiones del contenedor se muestran en decímetros. En este caso, tenemos que mide de alto 7 decímetros y aquí nos da un radio de 3 decímetros. ¿Listo? Entonces, lo que queremos saber es cuánta tierra cabe en el contenedor para que Andrés pueda realizar el cultivo.
¿Y qué es lo que nos pregunta esto? Encontrar el volumen de este contenedor. Acá tenemos el volumen de este cilindro, ya lo habíamos visto anteriormente, como nos da ya directamente los valores de R, que en este caso es el radio, y ya lo tenemos, igualmente nos da el valor de la altura, simplemente lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y sabemos que el valor nos va a dar en decímetros. Este no tiene mayor ciencia del ejercicio, igual la representación gráfica en GeoGebra es similar a la del anterior. Este ejercicio que nos queda es un ejercicio sobre volumen. Eh, También tenemos que tener en cuenta la fórmula que implica para este tipo de figuras el volumen, que va a ser alto por ancho por largo, que representa todas las figuras, todas las líneas que conforman de alguna forma esta figura geométrica. Listo. Decimos que el local cuenta con un estante que tiene las siguientes dimensiones. Tiene entonces 2.3 de largo, tiene 3.3 metros de ancho y 1.3 metros de alto. Andrés realiza un pedido de cajas de tapabocas y quiere almacenarlas en dicho estante. Las cajas de tapabocas tienen las siguientes dimensiones. Aquí encontramos que nos dan los valores en decímetros. Entonces nos da 1.3 decímetros de ancho, 2.3 decímetros de largo y 1.53 decímetros de alto. Nos pregunta cuántas cajas de tapabocas con estas dimensiones se puede almacenar en este estante. Sabemos entonces que el volumen del estante de esta figura geométrica nos va a dar lo que yo les digo directamente, un alto por ancho por largo. Como nos está dando directamente los valores en el ejercicio, no tenemos que conseguir nada más, sino que simplemente reemplazar en la fórmula. Aquí, por ejemplo, tenemos que el volumen de este estante, que son de 2.3 metros por 3.3 metros por 1.3 metros, nos da 9.87 metros cúbicos. ¿Listo? ¿Cuál es la cuestión? Que el volumen, que los valores de las cajas, de estas cajas de tapabocas que queremos ubicar en este estante, no las da en decímetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Hacer la conversión de estos 9.87 metros cúbicos a 9.870, que nos da decímetros cúbicos. Tienen que tener en cuenta porque los valores de conversión, cuando hablamos de potencias al cuadrado o cuando hablamos de potencias al cubo, nos cambian, no vamos a hacer la misma forma de conversión. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el volumen de la caja para ver cuánto nos alcanza. Acá tengo la caja dibujada también, que es tarea que también tienen que hacer, ¿no? Con GeoGebra. Y también se va a utilizar la misma fórmula y con los valores que aquí nos da, simplemente reemplazando. Sabemos que es 2.3 decímetros por 1.3 decímetros por 1.53 de alto. Y este volumen de esta caja, que es lo que nos alcanza adentro, sería 4.57 decímetros cúbicos. La pregunta es entonces, ¿cuántas de estas pequeñitas nos van a alcanzar en el estante? Y hacemos una división simple, ya que tenemos también, ¿no?, convertido el valor de los decímetros el valor el valor del estante en decímetros y el valor de las cajas que también, hacemos la división simple, esto se cancela y tenemos que en ese estante nos da 2157. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos con los ejercicios que, han, que están planteados en la tarea. No sé si tengan Sí, alguna a duda. mí no me, profe, qué pena. A mí no me plantea acerca de la caja, sino de un cono, profe. ¿Con qué? De un cono. Me dice que para una fiesta David ha hecho 39 gorros de forma cónica con cartón. Sí, ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del cono son 9.92 centímetros de radio y 29 centímetros de generatriz? ya, ya, sí lo tengo.
Déjame ver si yo lo tengo por aquí desarrollado. Mira, yo creo que por aquí lo tengo desarrollado para que lo podamos ver. Es este el que me dice, ¿cierto? Sí, Ya, lo que pasa es que tenemos algunos ejercicios que van cambiando según las tareas y según el curso que se está dando. Normalmente cambian y se incluyen unos ejercicios y se sacan otros. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, tenemos que se quieren hacer 30 gorros, ¿no? De forma cónica con este cartón. En este caso, las dimensiones que tenemos es que son 9,02 centímetros de radio, que es lo que tenemos aquí, lo que habíamos visto anteriormente, y acá tenemos 20 centímetros, que es la generatriz, ¿vale? La pregunta es, ¿cuánto cartón utiliza David? Debemos remitirnos a deducir cuál es el área lateral del cono, es decir, el área del cartón utilizado para construirlo. Es decir, cuando desdoblamos esto, nos queda, digamos, ¿no? El pedazo de cartón donde le podemos dar la figura. Y la fórmula para esto es que pi es el área lateral de este cono sería pi por el radio por la generatriz, que en este caso sería g. ¿Listo? Entonces, si tenemos, por ejemplo, si quieres lo podemos hacer en Word, para que lo miren. y la fórmula del volumen sería pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Sí, esa sería. Nosotros la habíamos visto acá arriba. La voy a mostrar también. Para que la mires. Mírala. ¿Listo? Entonces teníamos que el área lateral es directamente el pi por el radio, que allí nos los está dando por la generatriz, que es la hipotenusa del triángulo que lo conforma. El área de la base, que es esto, va a ser el área de cualquier círculo, que es la misma que yo te decía para el problema de la tapa, y este es el volumen del cono, mira, por aquí también lo tenemos. Es pi por el radio al cuadrado, el h que también lo tenemos, sí lo tenemos, ¿cierto? No lo tenemos. Pero entonces en ese caso habría que despejar. Entonces sí nos da el radio, que es 9, en mi caso 92, porque mi número termina en 9. Ujú. Y Entonces, tendríamos, y claro, y esto dividido entre 3, vale, muchas gracias. ¿vale? En el caso de querer conseguir, por ejemplo, ¿no? Para este volumen del cono que tenemos la H aquí, ¿no? Que es la base, digamos esto, mira, si miras cómo se conforma, Sí, sabemos que profe. tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras, sabiendo que conocemos en este caso la generatriz, como podemos darnos cuenta aquí, conocemos la generatriz y conocemos el radio de este, que en este caso sería uno de los catetos. Si aquí lo conformamos y aquí lo dividimos, podemos saber que podemos encontrar esta altura con teorema de Pitágoras para poder reemplazar la fórmula en esta h que nos implica la altura del cono. ¿Listo? Vale, profe, muchas ¿Si gracias. entendido quedó? Pero bueno, aquí lo que nos está preguntando es directamente, ¿no? ¿Cuál es, ¿quieres que desarrollemos este ejercicio para que no queden dudas? Sí, por favor. Listo, lo vamos a desarrollar entonces. Vamos a ver que el... Vamos a ver. Vamos a ver que la altura, digo, el área lateral nos va a dar igual a un pi por el radio, por la generatriz. ¿Listo? En este caso. Vamos a verlo grande para que lo podamos ver todos. Entonces sabemos que en este caso el radio, por ejemplo, nos daría 9,02 centímetros. 9.
0,02 centímetros y que la generatriz son 20 centímetros. ¿Listo? Sabemos que pi es 3,1416 y directamente hacemos el cálculo. Vamos a hacer dicho en GeoGebra. Mm, Me olvidé dónde encontrar la calculadora aquí. Bueno, se me perdió por ahí. Vamos a hacer entonces que 3,1416 por 9,02 por 20 centímetros, porque aquí entonces vamos a hablar, ¿no? De que estos son centímetros, acá también son centímetros, aquí nos va a decir 3,1416, aquí son centímetros también, aquí vamos a decir que son centímetros, y eso nos va a dar 566,74 centímetros. Vamos a poner con este, listo, centímetros cuadrados. Entonces sabemos que la área lateral de estos conos, en este caso, va a ser, van a ser 566,74 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahora nos está diciendo que David ha tenido que realizar 8 gorros con esta forma. Entonces nos está preguntando cuánto cartón necesitaría para poder llevar a cabo, para poder realizar todos estos conos que son 30. En este caso, si sabemos que estos son los centímetros cuadrados que necesita para realizar los 30 conos, hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuántos conos necesita? ¿Cuánto cartón necesita para hacer 30 gorros? Sabemos que un gorro tiene esto, entonces sería 566 por 30. ¿Listo? Y esto nos va a dar igual a 17.002,33 centímetros centímetros cuadrados de cartón. ¿Listo? Y esta sería la respuesta. ¿Ahí ya queda claro la resolución de este ejercicio? Sí, profe, muchas gracias. Listo, perfecto. Cuéntenme, ¿tienen algunas dudas? ¿Qué más han tenido, pues que les haya representado dificultad en el desarrollo de la tarea? La verdad, a mí se me ha hecho un poco de dificultad en la representación de en GeoGebra. Vale, Lorena, sí. Yo les había pasado cuando les compartí lo de este CIPAS, para mañana tenemos a las 7. Yo creo que nos podemos demorar menos tiempo con eso, unos 40 minutitos que nos demoremos mirando cómo representar cada una de las figuras que nos pide en la tarea directamente en GeoGebra. Y así podemos agotar eso. Ok, profe, gracias.
Listo, y pues también para que salgan como de estas dudas. No sé si todos ustedes estén, lo que pasa es que no puedo, no puedo ver dónde tengo la configuración del de asistencia. Me gustaría ver, a ver si de una vez les comparto. Yo les voy a compartir esto por el WhatsApp, ¿les parece bien? Para que lo puedan rellenar. Así lo sacamos porque en este momento no lo tengo. Y si se Listo, conectan el día profe. de mañana, igualmente lo hacemos. Bueno, y es eso. Si tienen algunas dudas, es el momento ahora de aclararlas de una vez. No se olviden, por favor, de participar en los foros. Recuerde que también esto les da nota. Y, y pues recuerden que hasta el 20 tenemos tiempo para entregar esta tarea. No se les pase la fecha. ¿Listo? Sí, yo tengo una duda, Cuéntame. bueno, no sé. Dice que el área total, eso sería en geometría del espacio, Sí. que el área total es igual al área lateral más el área de la base, En el que eso sería, cilindro. y eso sería 2pi por r por altura, por radio por altura, más 2r por radio al cuadrado, y yo lo tengo por altura. Es que no es por altura, es que la radio, la área de la base es 2pi por r al cuadrado por altura. Y eso no No, se no, suma al área. el área de la base, o sea, él piensa que la base de la que hablamos, voy a mostrarnos acá que lo estábamos mirando. Eh, Mira, acá lo teníamos, ¿no? Entonces, miramos que aquí el cilindro está compuesto por estas dos tapas, digamos, ¿no? Que son simples circunferencias. Tú tienes por ahí anotada el área para que no te enredes como tanto, porque así es más fácil verlo deconstruido, mira. O sea, sabemos que este cilindro está conformado por este rectángulo que tiene una altura y que tiene un largo y que está compuesto por estas dos tapas. ¿Listo? Sabemos que el área de estas dos tapas, de cualquier circunferencia, en este caso no vamos a hablar de geometría espacial, porque cuando hablamos del cilindro como tal, hablamos de geometría espacial, pero aquí es geometría plana. ¿Listo? Tenemos dos circunferencias comunes y corrientes, y para encontrarles el área de esto es pi por r al cuadrado, y ya lo tenemos. ¿Listo? Y ese nos va a dar nos va a dar el área de cada una de estas tapas. Para encontrar el área de este rectángulo va a ser directamente también la que conocemos, ¿no? De toda la vida, que es base por altura. Ahora, tenemos que entender que esta base de este rectángulo es 2πr. ¿Por qué? Porque nos da, esa es la fórmula del perímetro, la fórmula del perímetro de la circunferencia. ¿Listo? Entonces, este 2πr como base del rectángulo por el h es lo que nos va a dar el área de este rectángulo, es decir, el área de la superficie lateral de este cilindro, que es todo esto que recubre. Digamos que este rectángulo de aquí se envuelve aquí y ese es el área que queremos conocer. Entonces va a ser directamente ese. Pero si sacamos el área de ese, nos queda arriba y abajo esto y esto prácticamente hueco, ¿me entiendes? Entonces, para encontrar el área de estas dos tapas, sacamos el área directamente de una circunferencia, que en este caso sería pi r al cuadrado. ¿Listo? Aquí podemos ver que el área de la base, tanto de este cilindro, que significa esto y esto, va a ser pi r al cuadrado, pero como son dos tapas, lo vamos a multiplicar por 2.
Lo que faltaría aquí es simplemente sumar, porque decimos que el área total de todo este, que ahora no hablamos de volumen, ni hablamos de nada más, sino de lo que lo rodea, digamos, ¿no? Del área de este cartón, digamos, que lo conforma, va a ser el área lateral, que es el área de este rectángulo, más el área de esta circunferencia, más el área de esta circunferencia. Y así tenemos el área total de este círculo. ¿Te ha quedado claro ahora? Sí, profe, ahora sí ya me quedó más claro. Muchas Listo. gracias. Perfecto. ¿Alguna duda más por ahí? Bueno, les voy a volver a compartir el link a ver si ahora pueden con esto y ya registrar asistencia. Y por favor lo intentan. Si no, yo ya lo compartiré por WhatsApp. ¿Listo? Entonces eso, si no hay más dudas, bueno, pues los dejo. Muchas gracias por asistir y nos vemos mañana para la sesión de GeoGebra y la graficación de las figuras. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias, profe. No nos deja, pide permiso, profe, entonces para que mejor lo envíe por WhatsApp. Sí, yo le mando para WhatsApp, por favor, los que se conectaron lo rellenan y yo les tengo en Bueno, cuenta profe, algunos que puntos para la tenga tarea. feliz ¿Listo? noche, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego.